Buenas tardes. Este programa de hoy del arte de vivir va a dedicarse a la plástica. Vamos a ocuparnos de formas que desde orígenes históricos muy distintos han entrado ya a ser parte del mundo de hoy, del mundo que hemos escogido o quizá mejor que nos ha tocado vivir. Pero justamente ahora sabemos que este mundo nuestro de hoy, desde luego el del futuro, no tienen sentido si en ellos no cabe igualmente nuestro pasado, y por eso vamos a dar ahora un salto atrás de unos 10.000 años para ver una cosa que el hombre de hoy lucha denodadamente por conservar junto al entorno formal de nuestro tiempo. La historia de las cuevas de Altamira comienza hace 150 siglos, pero se reanuda para los hombres hace poco más de 100 años, en 1868, cuando un aparcero, Modesto Cubillas, las descubre casi por casualidad. Era un aparcero que trabajaba para don Marcelino Sanz de Sautuola. Este Sautuola, que era hombre interesado por las cosas de la ciencia, tardó 8 años, sin embargo, en visitar las cuevas por primera vez, y entonces hizo algunos descubrimientos prehistóricos a los que no dio excesiva importancia. Era el año entonces 1879, corría el año 79, cuando el señor Sautuola, acompañado de su hija María, visitaba una vez más las cuevas, y fue su hija quien tuvo la felicísima idea de levantar la vista hacia el techo y descubrir allí aquellas figuras, aquellas 23 figuras de animales, en su mayoría bisontes, que han hecho posible que las cuevas de Altamira reciban el nombre de la Capilla Sixtina del arte rupestre. Pero desgraciadamente la ciencia es lenta de reflejos y por propia disciplina es incrédula, y las cuevas de Altamira han pasado muchos años sin ser consideradas en todo su valor. Incluso el propio Sautuola, un año después del hallazgo de las pinturas, escribió un documento que tiene un título que evidencia claramente la modestia de sus pretensiones. Es un documento que se titula Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos en la provincia de Santander. Documento que dice, entre otras cosas, lo siguiente. El observador se encuentra sorprendido al contemplar en la bóveda de la cueva un gran número de animales pintados, al parecer con ocre, negro y rojo, y de tamaño grande, representando en su mayoría animales que por su córcova tienen alguna semejanza con el bisonte. Existe también la figura de una corza entera, muy bien hecha, y una cabeza que parece de caballo, componiendo entre todos el número 23. Examinadas detenidamente estas pinturas, desde luego se conoce que su autor estaba muy práctico en hacerlas, pues se observaba que debió de ser su mano firme, que no andaba titubeando, sino por el contrario, cada rasgo se hacía de un golpe, con toda la limpieza posible, dado un plano tan desigual como el de la bóveda, y fueran los que se quisieran los útiles de que se valiera para ello, no siendo menos dignas de tomarse en cuenta las infinitas posturas que el autor hubo de tomar, pues en algunas partes apenas podía ponerse de rodillas y a otras no alcanzaba ni estirando el brazo, aumentándose la extrañeza al considerar que todo hubo de hacerlo con luz artificial. Este es el arte de hombres que vivieron hace 15.000 años, es decir, 100 siglos antes que cualquier otra civilización conocida hasta entonces. Marcelino Sautuola explicó su hallazgo, el contenido de su hallazgo, a un hombre que sí creyó en él, el señor Juan de Vilanova, catedrático de Madrid, que luego estuvo en Francia explicando un poco el contenido de las cuevas de Altamira sin obtener eco favorable
alguno. 30 y tantos años pasarían antes de que las cuevas de Altamira, con su magnífico tesoro, empezaran a ser consideradas en toda su histórica dimensión. Y para ilustrar bien el espíritu de las personas ilustradas de la época que veían las cuevas de Altamira, vale con todos los respetos una anécdota de doña Emilia Pardo Bazán, quien comentó después de visitar las cuevas que esas pinturas estaban demasiado bien hechas para la época que se les atribuía. Sea como sea, el hecho paradójico es que lo que durante tantos miles de años se conservó intacto para nuestros ojos está ahora justamente enfermo por culpa de nuestros ojos, por culpa de nuestra admiración. A las cuevas de Altamira las matan los hombres, las matan las visitas. La experiencia de los estudios sobre cuevas con pinturas, tanto en Francia como en España, nos ha dado el siguiente dato. Desde que se descubre una cueva con pinturas y es visitada por el público, empieza un proceso de degeneración, de degradación de la pintura. El problema reside fundamentalmente en calibrar este proceso y saber hasta qué punto la incidencia del público daña a las pinturas que estaban conservadas en un medio ambiente, en el medio ambiente natural de la cueva, medio ambiente que el hombre perturba con su presencia. Cada cueva tiene un problema distinto. Nosotros estamos en Altamira tratando de compaginar dentro de lo posible la presencia del hombre para visitar y contemplar el espectáculo maravilloso de las pinturas con la conservación de las mismas, que para nosotros es un deber, puesto que tenemos que legar a las generaciones futuras este patrimonio nuestro que nos ha sido legado desde hace una antigüedad de 15.000 años. Yo les invito a que vayamos todos juntos al laboratorio donde un equipo de la Universidad de Santander está estudiando la incidencia de la visita dentro del medio ambiente de la cueva. Nos encontramos en el Centro de Investigación y Museo de Altamira y vamos a explicar someramente en qué consiste las actuales mediciones que se están llevando a cabo en el interior de la cueva de Altamira. Por ejemplo, aquí tenemos un monitor con el cual actualmente registramos durante las visitas de las 5, 10 o 15 personas que hasta ahora están entrando por día, las variaciones de temperatura que se registran en el interior de la cueva. Hasta ahora, durante el mes de febrero, la visita ha sido de 5 personas. Posteriormente, en marzo, se amplió a 10 personas e inclusive a finales de marzo y lo que llevamos de abril entran 15 personas al interior de las mismas. Está previsto el 1 de mayo, concretamente, realizar una parada en esta afluencia de público para aprovechar del 1 al 9 de mayo para que la cueva recupere durante un par o 3 de días todas sus constantes de temperatura, humedad, carbónico, color, etcétera, y poder medir concretamente color en el interior de la cueva para ver qué tipo, si es que ha habido alguna de ellas, variaciones de color o de luminancia o de croma, etcétera, ha tenido lugar en el interior de la cueva, es decir, concretamente en la superficie policromada del techo. Estamos en las salas del Museo Arqueológico Nacional, donde se conservan los paneles de la exposición conmemorativa del centenario del descubrimiento de Altamira. Esto se celebró en 1979, pero conservamos estos paneles como un recuerdo. Y este parece que es un ambiente apropiado para hablar de Altamira. Altamira, que en realidad para los españoles, para toda la Europa occidental, para todo el mundo occidental, es un símbolo. Está en todas las historias del arte, empiezan en sus primeras imágenes, empiezan siempre con un bisonte de Altamira, con una Venus paleolítica, etc. Altamira, además de ser un monumento extraordinario de nuestro pasado, encierra una problemática de la cual son conscientes todos los españoles, todo el público en general, puesto que ha trascendido a todos los medios de comunicación social. Altamira creo que está salvada, sigue siendo un enfermo. La terapéutica que está siendo aplicada parece que es eficaz y, por tanto, tendremos salvado uno de nuestros monumentos más importantes. ¿Qué significa Altamira? Pues a los 100 años de su descubrimiento todavía no podemos dar una explicación verosímil de qué es Altamira.
En primer lugar, quisiera hacer observar que los artistas que pintaron Altamira, esto que llamamos polícromos de Altamira, que son bicolores, no vieron nunca el conjunto en su totalidad, sino que los bisontes fueron pintados uno por uno y probablemente el artista no veía al mismo tiempo más de 2 o 3, puesto que el suelo estaba mucho más elevado de lo que está en la actualidad. Había 1,50 m, 1,60 m de distancia entre las pinturas y el suelo primitivo. Por tanto, tenemos ahí una serie de figuras aisladas, unas en movimiento, otras estáticas. Las que están en movimiento las hay que tienen un dinamismo extraordinario y se ha dicho que estaban saltando, yo creo que están revolcándose. Realmente llegan a un realismo tan extraordinario que hay que llegar a imágenes de, por ejemplo, de los pintores chinos para que encontrar otro maestro de figuras zoomorfas como el maestro de Altamira. Altamira representa, digamos, la culminación de un arte que duró algo así como 20-25.000 años, un arte estupendo que está muy cerca de nosotros, puesto que la distancia que hay entre nosotros y el arte de Altamira es más corta que la que había entre los pintores de Altamira y los primeros artistas de las cuevas. Por tanto, es un arte que podríamos calificar muy bien de moderno. Altamira es el punto de partida de nuestros estudios. Las cuevas pintadas son extraordinarias. Afortunadamente, nuestro país tiene una buena colección, algunas de ellas muy bien conservadas, por ejemplo, el conjunto de Puente Viesgo, en el mismo Santander, por ejemplo, en la Cueva de la Pileta, en la Serranía de Ronda y otras muchas. Pero es que además España tiene el privilegio de tener otras 3 provincias de arte rupestre: el arte rupestre levantino, el arte rupestre esquemático y las esculturas gallegas. Total, que los investigadores españoles estamos enfrentados a una problemática muy compleja, muy extensa y, sobre todo, tenemos ante nosotros el compromiso de conservar estos vestigios del pasado, este tesoro artístico, esta pinacoteca nacional, pero también internacional, puesto que pertenece a toda la humanidad. Sobre el significado, pocas cosas podría decir. El significado, indudablemente, estos animales pintados en las cuevas estaban en relación con unas prácticas cinegéticas, con la caza, que era el medio de sustento principal de las tribus paleolíticas, y en relación con esta caza podía haber todo un ritual, toda una interpretación religiosa de estas imágenes que por algo se pintaban en el fondo de las cuevas. Uno de mis maestros, el primero de ellos fue el abate Brey, que era el que era partidario de esta interpretación. Otro de mis maestros, el profesor Leroy-Gourhan, interpreta que estas figuras son figuras que hay que interpretar por el estructuralismo, son figuras que unas tienen un valor masculino y otras un valor femenino. Concretamente, los bisontes, el santuario de los bisontes de Altamira sería un santuario femenino, los bisontes serían mujeres. Todo esto está en discusión, estamos hablando de ello, nos preocupamos mucho de ello, pero quizá lo que nos concierne más a todos, la responsabilidad de todos los ciudadanos, es la conservación de este patrimonio tan importante de nuestro pasado. Santillana del Mar, libro de piedra que se quedó en su eternidad abierto. Para besar con mimo sus blasones se ha detenido ante su puerta el tiempo. El nombre de Santillana, que conoció su apogeo en los siglos XV y XVI, se lo dio una santa, Santa Juliana, que está enterrada justamente en esta colegiata cuyos primeros documentos datan de finales del siglo IX, cuando todavía era un apartado monasterio de la ruta de Santiago. Quizá podremos hablar de Santillana como un poco la cuna de Castilla. Hay muchos apellidos, los Velarde, Vega, Quirós, Tagle, Mendoza, Manrique, apellidos todos de rancio linaje. Quienes los portaron, quienes los portan, todavía habitaron Santillana y la blasonaron con los títulos honoríficos que les otorgaban los reyes de Castilla. Unamuno visitaba Santillana y escribía en 1909 acerca de la villa envuelta en prestigio literario. Cuánto más no me decían del alma de la patria el sombrío silencio del Valle del Pas y la quietud soleada del viejo claustro de la colegiata de Santillana.
Pero la cultura, que en otro tiempo era patrimonio y privilegio de algunas pocas personas, está hoy al alcance prácticamente de cualquiera. Y en algunos casos hay quien además puede comprar y conservar, comprar y mantener los testimonios de esa cultura, de esa vida cultural que nos ha hecho lo que hoy somos. Y este es el caso de Gustavo Gili, editor barcelonés, quien compró hace ya tiempo y vive largas temporadas en esta casa que fue de Leonor de la Vega. Estaba un día almorzando en casa de Pilar Velasco, que tiene muchas raíces aquí, su hermano, el marqués de Velasco, en Noja, y entonces supe de que esta casa estaba en venta. Y entonces pedí a mi esposa que fuera de Barcelona a Madrid, de Madrid en un tren de noche a Santillana, para ver si también le gustaba, porque no era tampoco cosa comprar una casa así sin que fuera del gusto de ella. Y entonces a su regreso, muy rápido todo ello, le pregunté qué impresión le había causado y me dijo que si fuese una americana millonaria en dólares, pues que no la casa, no, la villa entera se compraría porque lo encontraba excepcional. Llénala al punto que la ve la incitada fantasía de novelescas historias que no hay torreón sin duende. Pregúntale su abolengo el número de horas que han transcurrido suavemente desde el primer día de su existencia y el número de vidas que se han sucedido en su recinto. La Fundación Santillana es, yo diría, un complemento lógico de un grupo editorial que yo presido y que en un momento dado pensó que era conveniente disponer de un instrumento de acción cultural al margen de lo que es una empresa comercial, que pudiera hacer toda una serie de actividades ligadas con lo que nosotros hacemos en nuestra labor editorial, que es fundamentalmente educación y naturalmente actividades culturales. La fundación la pusimos en Santillana del Mar porque queríamos ayudar a revitalizar culturalmente lo que ha sido Santillana del Mar y lo que hoy es Cantabria. Santillana ha tenido el tema de las cuevas de Altamira. La gente de Santillana se ha quejado de que el cierre de las cuevas iba en contra de la afluencia turística. Yo creo que la Fundación ha ayudado para que todo el que pasa por Santander y todos los cántabros hayan vuelto otra vez, si no todos, muchos de ellos, que hayan vuelto a Santillana del Mar para ver las exposiciones que de una manera permanente estamos allí celebrando. Y creo que esto, en fin, ha ayudado a revitalizar Santillana. Y entonces nosotros tenemos dos tipos de actividades, digamos, unas de carácter general, que las celebramos en verano y que normalmente tratamos de casarla con actividades que celebra la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y otras de carácter más local, más regional, que las celebramos durante el invierno. Ahora mismo, en estos días, y espero que se pueda ver en este reportaje, estamos celebrando una exposición sobre la historia de Cantabria. Exposición, a mi juicio, francamente buena, y que yo sepa es la primera vez que de una manera sistemática se le cuenta a la gente de una manera muy sencilla qué ha sido Cantabria y por qué existe la base histórica para el planteamiento de la famosa autonomía. En Santillana del Mar la gente normalmente vive del campo, de la ganadería, simplemente un 20% vive del turismo. Es un turismo selecto, es un turismo que viene a admirar la arquitectura de la villa, es un turismo que venía y que esperamos que ahora venga a visitar las cuevas de Altamira. Es un turismo, en fin, que no ha traído bullicio a la villa, que ha conservado la paz y la tranquilidad, y esto hace que los vecinos, eminentemente ganaderos y algunos trabajando en la vecina industria de Torrelavega y Barreda, no tengan mucha simpatía por el turismo, porque
quizá les entorpezca muchas veces las labores del campo, sobre todo cuando la villa se mantenía totalmente acosada por los coches. Ahora, con la prohibición del aparcamiento, ha dejado libertad en las calles para no solamente para que nuestros visitantes puedan admirar las bellezas de nuestras casas, sino también para que los vecinos puedan circular con los tractores, con los carros de hierba e incluso con el ganado cuando se saca de las cuadras a las fincas a pacer. En resumen, Santillana es una villa eminentemente agrícola-ganadera que ofrece su maravilla de arquitectura medieval, conservada quizás en un principio por esta pobreza o esta falta de interés de los vecinos de arreglar las casas, ya que mantenían las cuadras y mantenían sus viviendas, y que con el correr del tiempo se ha demostrado que es un ejemplo de arquitectura medieval y que pasa, y yo creo que lo es, la ciudad más bella del mundo. Bueno, inicialmente la vida de esta villa ha evolucionado en un sentido de que hace unos 30 años no había prácticamente turismo. Y entonces la propiedad estaba muy tirada y venía muy poca, no había turismo de masas como ahora. En este sentido era mucho más agradable para los que nos considerábamos privilegiados por ello, pues podíamos disfrutarlo. Había aquí un alcalde en aquel entonces, un buen amigo, que decía que había que desruralizar Santillana y poner los establos de las vacas fuera del núcleo de la población, cosa que afortunadamente no se hizo, porque yo creo que Santillana lo que es bonito es que tenga una vida propia y que no quede una población así cartón piedra, o una población solamente de personas de la ciudad que la tienen para su placer, pero que en sí sea una cosa muerta. Santillana es, ya lo han visto, una ciudad anclada en el pasado. Es una reliquia que, como Altamira, procuramos todos conservar intacta para nosotros y para nuestros descendientes. Pero esas formas del pasado nos atraen no solo por su más que evidente belleza. No seríamos entonces, como decía Malgó, sino el tipo superior del bárbaro moderno, aquel cuya barbarie se define por su repulsa a la cualidad del hombre. Esas formas del pasado nos atraen, las queremos conservar, porque sabemos que la historia y los vestigios en piedra que de ellas nos han quedado son aquello que mejor nos define en cuanto tenemos de cambiantes y de inmutables al mismo tiempo. Pero junto a lo que el pasado nos legó, nuevas formas han surgido ya en nuestro tiempo, formas que han alterado radicalmente la fisonomía de nuestro entorno. Y por más que hayamos perdido buena parte del optimismo progresista de las vanguardias de principios de siglo, el hecho es que esas nuevas formas nos pertenecen ya, para bien o para mal, y que serán esas nuevas formas las que sienten las bases de la construcción del mundo futuro, del mundo de las nuevas generaciones para las que tan celosamente guardamos Altamira y Santillana. De esas cuevas de Altamira y su contorno en Santillana del Mar, a Mondrian y a la ciudad de Nueva York, el equipo de El Arte de Vivir se está asomando hoy al escenario donde habita y ha habitado el hombre. Un experto urbanista, César Manrique, nos explica cómo se puede conjugar la presión urbanística del mundo moderno con un racional aprovechamiento del espacio
que constituye el hábitat del hombre actual. Bueno, yo tengo la teoría de que todos los artistas contemporáneos deben aplicar su talento no solamente a pintar cuadros, sino a tratar de enmendar y de rehacer y de embellecer el propio medio que está siendo destruido sistemáticamente por el hombre, creando una masificación y una especulación, en primer lugar en la capital de España y en todo el litoral español, y creemos que los artistas tenemos el deber moral de tratar por todos los medios de salvar el medio, como ahora mismo en La Vaguada, que ha sido una cosa tan polémica con toda la razón del mundo por los vecinos, donde han sido metidos como si fuera un archivo humano, que es verdaderamente espantoso. La Vaguada tratamos de hacer todo lo contrario, hacer una cosa que tenga un enorme equilibrio y una enorme armonía ecológica y al mismo tiempo un concepto totalmente futurista, con un concepto de la modernidad extraordinario, creando móviles, esculturas, lagos, cascadas, o sea, una enorme belleza, para tener como contrapunto la cantidad de barbaridades que se han hecho a nivel urbanístico. El hombre está siendo manipulado por políticos o por gobiernos que no tienen una conciencia exacta de lo que significa existir. La existencia del hombre creo que es lo único importante y da la impresión de que ha sido marginado tratando de especular con el suelo, creando zonas masificadas donde la vida se está transformando en un infierno totalmente contaminado que no hay derecho. Creo que lo único importante de la existencia es la vida del propio ser humano, para crear zonas llenas de espacios verdes, no contaminantes y sobre todo llenas de belleza, sobre todo para poder sensibilizar a los niños y a la gente, ya que lo que se está programando es de tal vulgaridad que lo único que estamos haciendo es crear del hombre un ser realmente casi animal, donde la sensibilidad se está agotando de una manera lamentable y verdaderamente triste, ¿no? En primer lugar, tiene que haber una planificación a priori perfectamente estudiada donde los artistas, que España tiene una colección de artistas realmente extraordinarios, que se cuenten mucho más con ellos para poder diseñar y realizar una serie de cosas que pueden ser realmente agradables, atractivas, llenas de belleza y sobre todo donde la vida tenga un confort y donde haya una mayor calidad de vida. Eso creo que es importante a todos los niveles, en el mundo entero, porque realmente lo que está ocurriendo hoy en el planeta a nivel de contaminación, debido a una serie de científicos que están haciendo experimentos y estudios, es verdaderamente alarmante lo que está ocurriendo. Los ríos están contaminados, hasta el propio mar. Con la inmensidad del océano, resulta que están contaminadas hasta las focas del Polo Norte, donde allá tienen DDT y están contaminadas con los petroleros que limpian en pleno océano, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que empezar que los gobiernos a una mentalización ecológica para poder salvar el planeta Tierra, que está siendo destruido sistemáticamente de la manera más torpe que se puede concebir. Aquí tienes, por ejemplo, la maqueta que está sin terminar, donde en televisión ahora mismo no se pueden dar una idea exacta de lo que va a ser. Esto precisamente va a ser lo más opuesto a todo lo que se ha realizado en Madrid y posiblemente en Europa. Yo creo que en La Vaguada van a tener los vecinos la enorme suerte de que van a tener un parque lleno de belleza y para poder sensibilizar a los niños y crear como una educación esteticista, donde van a haber una planificación de jardines, arboledas, flores, lagos, cascadas de agua, esculturas, móviles, inclusive hasta un museo de arte popular internacional cedido por el crítico Juan Ramírez de Luca, posiblemente un pequeño museo de arte contemporáneo donde casi todos los artistas españoles y algunos extranjeros van a ceder su obra, porque creo que puede ser una obra llena de hermosura, educativa y al mismo tiempo con una enorme funcionalidad, por donde se puede venir al cine, comer en un montón de restaurantes, poder aparcar el coche y poder comprar lo que se quiera, ya que va a ser el centro comercial más importante de Europa, con un parking de 3.500 coches, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es la misión de Madrid 2, que va a ser el nombre de este gran complejo comercial y al mismo tiempo ecológico, donde podrán ver la gente, donde van a ir toda la parte no va a haber casi arquitectura, va a estar totalmente camuflada por una gran colección de árboles, jardineras, cascadas de agua, un gran parque en una palabra, ¿no? Y donde las entradas van a tener como contrapunto de la cosa naturalista, unas entradas como del mundo del futuro de un enorme diseño completamente moderno, como contraste y como contrapunto de la cosa ecológica. Sí, esta es la marquesina de entrada del centro comercial Madrid 2, donde la estructura será esta, que es una verdadera escultura que la quiero utilizar para realizar móviles con otros materiales diferentes, donde van a tener movimientos compensados con una especie de equilibrios de materiales más pesados.
Yo creo que he tenido la suerte de haber nacido en una isla donde no había una gran riqueza, todo lo contrario. Lanzarote era una isla muy pobre y creo que por esta razón yo he tenido una influencia directa de la contemplación de la propia naturaleza. Lanzarote como una isla enormemente volcánica, donde la vulcanología adquiere unas dimensiones y una categoría a nivel internacional, ya que creo que son lecciones de vulcanología únicas en este planeta. Para mí la observación directa de la naturaleza es la que me ha dado la gran formación cultural y educativa, ya que otros niños que han educado, por ejemplo, en grandes ciudades donde tienen grandes museos, como el Museo del Prado, que es una de las colecciones más importantes del mundo, han tenido una educación estética a través del arte. Yo, mi gran maestra ha sido la naturaleza, y es precisamente una de mis grandes o cualidades o defectos, no lo sé, pero creo que ha sido el observar de una manera exhaustiva la naturaleza. Para mí me ha servido para poder aplicarla a la arquitectura y al medio del hombre. O sea, la naturaleza es tan extraordinaria que puede ser en un momento agresiva, pero si se estudia con una enorme atención, no cabe duda que es una lección constante de maneras de realizar cualquier programación de nivel urbanístico o arquitectónico. Esta ha sido la clave de mi manera de realizar y de poder hacer arte. Es muy importante de contemplar, por ejemplo, un determinado paisaje, una determinada región montañosa, por ejemplo, donde hay un bosque o donde hay un desierto, y saber aplicar qué tipo de arquitectura para que esté precisamente integrada en esa propia naturaleza. Lo triste es cuando se empieza a programar, como por ejemplo el Ministerio de Educación, que por ejemplo hace escuelas. Bueno, pues resulta que hace escuela estándar y seriada para toda España. Eso me parece un error y una enorme torpeza cuando precisamente en Galicia, que llueve y que hay un medio lleno de vegetación y de lluvia, no tiene nada que ver, por ejemplo, con Andalucía o con las Islas Canarias o con Marruecos. Pero ya que hablamos de España, una escuela tiene que estar integrada en un medio determinado, porque además contribuye como Ministerio de Educación a la cultura y a la sensibilización de los niños que van a esa escuela. Sin embargo, lo que está ocurriendo es que estamos haciendo una arquitectura que no tiene en absoluto que ver con la integración de la naturaleza que le rodea. Esto creo que es importantísimo en cualquier planificación. Uno de los pioneros de entre quienes contribuyeron decisivamente a la creación de las nuevas formas propias de nuestro tiempo fue el pintor holandés Piet Mondrian, que ha sido noticia en España por una excelente exposición antológica que presentó en Madrid la Fundación Juan March y que ahora se exhibe en el Palacio de la Virreina, en Barcelona. Nacido en 1872, Mondrian evolucionó desde el realismo hacia fórmulas que incorporaban las enseñanzas posimpresionistas y fauvistas. En esa trayectoria, Mondrian intentaba romper con la representación del mundo exterior, con la creación de un espacio ilusorio en el cuadro. En 1911, una visita en Ámsterdam a una exposición que recogía numerosas obras de Cézanne y los cubistas supuso para él una verdadera revelación. Otros habían solucionado ya lo que él tanto buscaba. Para dar a entender que este encuentro suponía un punto crucial en su vida, se afeitó la barba que ligaba su fisonomía a la bohemia posromántica y eliminó una A de su apellido. La Gran Guerra, esa guerra que iba a suponer la desaparición de todo un mundo, provocaría un cambio radical en el campo de las artes. Tras ella, un nuevo lenguaje debería permitir la construcción de un mundo nuevo. Mondrian fundó un tipo de estética constructivista, el neoplasticismo, en la que todo estaba sometido a un orden geométrico a base de horizontales y verticales. En ella solo se emplearían los tres colores primarios, rojo, azul y amarillo, y los tres no colores, blanco, negro y gris. Junto con el pintor y teórico Theo van Doesburg, Mondrian puso en marcha la revista De Stijl, órgano de las ideas neoplásticas, desde donde propugnaban la integración en un solo estilo de las artes y las técnicas, lo que tendría lugar a través de la arquitectura. Ello les llevó a ampliar su interés hacia la decoración, el diseño de muebles, la tipografía. En suma, la ciudad propuesta por los neoplasticistas respondería, desde su concepción general hasta en sus detalles más nimios, a un único principio ordenador que Mondrian expresó así. En el arte neoplástico,
La posición perpendicular es la cuestión esencial y, en consecuencia, la relación a obtener. Esa es la relación que expresa la inmutabilidad en oposición a la naturaleza cambiante. Al pensar en una ciudad que dejara sentir de forma acentuada esa relación de perpendicularidad, recordamos inevitablemente la fisonomía de Nueva York. De hecho, el propio artista, al trasladarse a la ciudad de los rascacielos huyendo de la Segunda Guerra Mundial, vio en ella, si no una aplicación estricta del urbanismo neoplástico, al menos una ciudad que en sus ritmos y expresiones formales se acercaba a su propia concepción de la modernidad. Incluso su pintura dejó sentir un ligero cambio de actitud que se vería truncado por la muerte del artista. Cada vez más Nueva York, en lo que tiene de síntesis de una cierta concepción de la modernidad arquitectónica, tiende a imponerse como modelo a otras ciudades e impone además en términos generales unas concepciones formales y unos modos de vida determinados. Pero Nueva York y probablemente casi todas las ciudades a las que sirve como modelo general no tienen otro pasado que el de su propia modernidad, y ese no es el caso de las ciudades españolas. En las ciudades españolas el modelo neoyorquino tiene que convivir con los vestigios de un pasado arquitectónico en cuya conservación nos sentimos progresivamente comprometidos. El problema es que la conservación de las formas del pasado con las del presente es algo que no se logra sin dificultad. En ningún lugar, como en la propia ciudad, encontramos las imágenes de choque y de encuentro, tantas veces incluso diría que dramáticas por su carácter irreversible, y que desde luego es un cúmulo en este sentido de imágenes. No se puede olvidar que la ciudad como tal es una auténtica crónica de la historia que ha ido recogiendo paulatinamente a lo largo de su propia trayectoria, y convirtiendo en elementos arquitectónicos y en tejido urbano de la ciudad su propio pasado, su propia conciencia del pasado. Esta ciudad, diríamos, tradicional, heredada, grata, preindustrial, que no ha conocido todavía el golpe violento que va a conocer a raíz de la revolución industrial, va a transformarse de un modo violento, insistiendo en esto en un proceso que a su vez pues en sí mismo es histórico, puesto que la ciudad siempre se ha autodestruido, ha habido siempre un proceso de autofagia. Lo que ocurre que en nuestra ciudad hoy esto se produce a un ritmo, pues yo diría que violento, agresivo, irrespetuoso, incluso de una forma no preparada, un poco espontánea, que da lugar a imágenes evidentemente contrastadas y no siempre fácilmente asimilables, produciendo un fenómeno de rechazo muy violento. Ya ante esta situación, la historia de la arquitectura, la historia del urbanismo, había optado por soluciones que podríamos llamar alternativas válidas al proponer ciudades distintas, ciudades al margen, no solo con el ensanche, diríamos, natural de la propia ciudad, sino también con ciudades nuevas. En los ejemplos espléndidos, las ciudades inglesas, el tipo de las ciudades jardín o lo que Tony Garnier propuso de la ciudad industrial, por ejemplo, para Francia, incluyendo en este tipo de sugerencias la obra espléndida, muy olvidada, no sabida, que no hemos sabido conservar, de la ciudad lineal y de Arturo Soria, que ahora precisamente pues vamos a conmemorar el centenario. Ahora, junto a este tema del ensanche, al tema de las ciudades nuevas, habría que, claro, observar y contemplar también el tema de las transformaciones del casco antiguo, que es aquí donde incide y donde se producen, digamos, las situaciones pues más violentas visualmente. Y en este aspecto pues hubo ejemplos pues felices, que duda cabe, como el de Haussmann en París, pero esto en la imitación nunca, sin segundas partes, fueron buenas, y ahí es donde estamos de alguna manera asistiendo a una secuela no siempre grata, insisto, donde se produce un fenómeno de rechazo importante. Ante esta situación ha habido una respuesta a lo largo de nuestra historia, diríamos, del siglo XX. ¿Qué hacer con aquellas ciudades? Intervenir, conservarlas, transformarlas, destruirlas.
Y en este aspecto, pues teníamos una carta de Atenas de los años veintitantos, más adelante hay también otra serie de conclusiones a raíz de la carta de Quito, donde se conserva y se estima la ciudad como patrimonio cultural vivo, ¿verdad?, frente a aquel intento de museificar la ciudad que pretendía aquella carta de Atenas. Sin embargo, yo diría que a mi modesto entender, que estas declaraciones de principios tan generales no siempre son válidas, ¿verdad? A mí me preocupa más la práctica que la declaración de principios, y en ese sentido creo que cada ciudad es un caso distinto y que hay que tratar de acuerdo con su peculiar, historial clínico. En ese sentido, la ciudad es un auténtico paciente, tiene enfermedades, sufre, se hace vieja, y hay que tratarla de acuerdo con su especial particularidad, con su especial, ya digo, historial clínico. Y en este aspecto, pues yo creo que lo que hay que hacer es tender a un tratamiento adecuado, personificado, de acuerdo con esa particular historia, en donde con un sentido común permanente, con un buen criterio, con estudio, con tranquilidad, se observe si lo que pide aquella intervención es conservación, es consolidación, es restauración, sin que con esto uno se muestre como contrario a la aparición de la nueva arquitectura. Esa nueva arquitectura que tiene que ser respetuosa, por encima de todo, con este medio en el que igual se va a producir. No se puede pensar que es lo mismo hacer un edificio, un proyecto para La Coruña que para Córdoba. No es lo mismo intervenir en una zona de la ciudad marcada por el barroco que en una ciudad del 19. Es decir, y estos son condicionantes que tiene que tener en cuenta el arquitecto, el promotor, en fin, quien va de alguna manera a protagonizar esta nueva inserción de la arquitectura, para que precisamente no se produzca ese rechazo que ya he dicho que desgraciadamente es tan frecuente. Hay una idea de Ángel Ganivet que yo les querría comunicar a ustedes, tomada de su libro Granada la Bella, que debiera ser un libro casi, digamos, de cabecera para arquitectos, administradores, municipios, etcétera, que decía que estas intervenciones había que hacerlas no con dinero, que no se trataba de gastar dinero, sino sobre todo de gastar ideas, que desgraciadamente es de lo que más carecemos. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas, en enjambres furiosos, taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cieno de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruidos, es impúdico reto de ciencia sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes, como recién salidas de un naufragio de sangre. New York, Nueva York, donde debajo de las multiplicaciones hay una gota de sangre de pato, es el símbolo urbano por excelencia, la ciudad del mundo, es la cueva abierta en la que el hombre hace la historia presente. Nueva York de cieno, Nueva York de alambre y de muerte, como lo vio García Lorca, pero también ámbito transparente para el palpitar colectivo, para el hombre nuevo que ha incorporado a su paisaje la pintura de Mondrian o los nuevos diseños. Y mucho antes de todo esto, en los comienzos de la cultura, Altamira, esa otra cueva donde también vivió y se expresó el hombre, ese antepasado nuestro que siglos más tarde hizo de Santillana del Mar un ámbito entrañable que, como hemos visto, merece mucho la pena conservar. Donde vive el hombre vive algo más que el hombre, y ese escenario, hecho de historia y de esperanzas, es el envoltorio de todos nosotros, que entre todos nosotros debemos defender.